Hola a todos, bienvenidos a esta serie que iniciamos el día de hoy que se llama Administración de la Vida. Por 6 sesiones vamos a estar acompañando en esta aventura de descubrir cómo administrar todos los talentos, todos los dones, nuestros bienes, nuestros problemas, la gente que está a nuestro lado, todo lo que Dios nos da. Vamos a hablar estas 6 sesiones de cómo administrar nuestra vida. Hoy iniciamos con cómo aprovechar al máximo lo que Dios me da. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos habla de qué es la vida. Nos pregunta, ¿qué es la vida? La manera en que nosotros vemos nuestra vida es la manera como vamos a moldear nuestra vida. Como administremos nuestra vida, vamos a tener nuestros frutos en el futuro. Entonces, vamos a hablar hoy específicamente de 3 áreas claves, 3 metáforas claves de lo que significa nuestra vida. ¿Qué es la vida? La vida es una prueba, la vida es una encomienda y la vida es una asignación temporal. Esos 3 son los fundamentos para la vida. Son los fundamentos en los cuales debemos basar nuestra vida, son los fundamentos en los cuales debemos entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué Dios nos ha dado la vida? ¿Y por qué motivo Dios nos puso aquí? Eso es lo que debemos entender nosotros. ¿Por qué Dios nos dio la vida? ¿Y por qué nos tiene aquí en la tierra? Entonces, de esa manera debemos empezar a entender qué es la vida. Entonces, vamos a entrar en materia. Lo primero que vamos a ver es que la vida en la tierra es una prueba. ¿Qué significa prueba? ¿Qué significa la palabra ser probados? Para ser aprobados necesitamos ser probados. Entonces el Señor nos pone a prueba. No es un Dios castigador, Dios no es un Dios malo y que está pendiente de hacernos daño, sino Dios es un Dios que nos está probando para promovernos. En la Biblia hay un personaje en capítulo 2 del libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, que se llamaba el dios Ezequías. Dice la palabra que Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. Entonces, vemos a lo largo de la Biblia que hubo muchas personas que fueron probados para ser aprobados. Y hubo muchos que en esas pruebas, no en la prueba final, pero en la mayoría de las pruebas, fallaron. Entonces vemos que Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Pablo aprobaron pruebas. Pero vemos también que en algún momento Pedro reprobó una prueba cuando negó al Señor Jesús. David reprobó una prueba cuando tomó por doncella suya la esposa de otro hombre. Adán y Eva reprobaron cuando se desobedecieron al Señor. Entonces, si nos damos cuenta, las pruebas que el Señor nos pone en la vida son para seguirlo a Él. Después de todo, permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? En algunos momentos sentimos que Dios se aleja, pero Él necesita probar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Nunca el Señor nos va a dar una prueba, una carga mayor de la que nosotros podamos soportar. Él siempre, cuando nos pruebe, nos va a dar una salida, nos va a ayudar, nos va a mostrar el camino para seguir y para poder resistir. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a quienes le aman. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Nuestra posición y nuestra actitud cuando estamos siendo probados es de desespero. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Al Señor qué le está sucediendo? Yo no soy culpable, yo soy tan buena gente. ¿Y por qué Dios me hace esto a mí? ¿Yo qué estoy pagando? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Y el Señor nos está probando para ser aprobados. Entonces, quienes resistamos las pruebas con perseverancia, con persistencia, con paciencia, el Señor nos va a aprobar y en el día final nos va a dar una corona. Entonces, ya vemos que la vida es una prueba. ¿Qué otra metáfora, qué otra característica podemos ver para sacar al máximo, aprovechar al máximo lo que Dios me da? Que la vida en la tierra es una encomienda. ¿Qué significa la palabra encomienda?
Encomiendas cuando alguien me da a mí algo para que yo lo lleve a un lugar en nombre de esta persona. Es un préstamo temporal, es algo que me prestan a mí momentáneamente, pero que no es mío, que yo lo transporto de un lugar a otro, que yo lo guardo, lo protejo como si fuera mío, pero que no me pertenece durante cierto y determinado tiempo. Todos cometemos el error de tomar las cosas materiales como si fueran nuestras. Antes de nosotros nacer, no teníamos dinero. Cuando estamos en la tierra, ese dinero es prestado temporalmente. Y cuando nos vayamos a la presencia del Señor, ese dinero será será entregado a otra persona. Entonces debemos entender que la vida es una encomienda. Esta vida es temporal. 60, 70, 80, 100 años, no sé cuánto duremos aquí en la tierra. Este tiempo que estamos aquí es temporal, es una encomienda. ¿Encomendados para qué? Encomendados para servir, encomendados para seguir y encomendados para obedecer al Señor. Dice Salmo 24:1, del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Nosotros simplemente debemos ser administradores. En la Biblia está desde Génesis hasta el Apocalipsis, está hablando de que nosotros debemos ser administradores de los recursos naturales que el Señor nos da. ¿Por qué estamos viendo tantos catástrofes? ¿Por qué estamos viendo tantos problemas, calentamiento global? ¿Por qué estamos viendo hambruna? ¿Por qué estamos viendo necesidad? Porque no somos buenos administradores, no hemos sabido ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Porque no entendemos que del Señor es la tierra y lo que en ella habita. Dice Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, estamos hablando de Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. El Señor lo que nos está diciendo allí es, seamos buenos administradores. Les dije al comienzo que la palabra administrador en la antigüedad o en el griego original se llama mayordomo, ser mayordomo. Lo que pasa es que uno ya no estudia mayordomía de empresas, estudia administración de empresas. La palabra moderna para la mayordomía es administración de empresas. Yo recuerdo en las películas hace muchos años estaba el mayordomo, el que abría la puerta y el que autorizaba, el que era el puente entre el dueño de la casa y el visitante era el mayordomo, era quien administraba todos los bienes y quien le respondía a esta persona por todas las cosas. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros el don de la mayordomía, nos ha dado el mandato de ser buenos administradores y buenos mayordomos. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si tienen todo, ¿por qué se jactan como si no hubiera sido un regalo? Entonces debemos entender que el Señor es quien nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha regalado todo lo que somos y vivimos porque a Él le place. Entonces cuando yo entiendo que mi trabajo, mis posesiones, mi estudio, mi conocimiento no es mío, sino es del Señor, entonces empiezo a ver la vida de una manera diferente. Recuerden lo que dijimos en Santiago capítulo 4 versículo 14. De la manera en que yo vea mi vida, voy a moldear mi vida. Si mi vida yo la veo enfocado en ser materialista, en obtener, en ser egoísta, en pisar a los demás, en obtener más que los demás, en tener un mejor puesto, una mejor casa, un mejor carro, una mejor ropa, mi vida se va a moldear por eso. Pero si yo entiendo que solamente soy un administrador, me han dado un fideicomiso, me han permitido tener, me lo han encomendado, yo voy a tener una vida total y absolutamente diferente. 1 Corintios 4:2 dice, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser, y si usted tiene ahí sus notas, por favor, subráyelo, debe ser fiel. Una característica de un buen administrador es ser fiel. ¿Cómo puedo yo sacar el máximo provecho de lo que Dios me da? Siendo fiel. ¿Y fiel con qué? Con mi tiempo, fiel con mi dinero, fiel con mis pensamientos, fiel con mi corazón, fiel con mi vida entera al Señor. De la manera en que yo vea mi vida, voy a moldear mi vida. Si yo le soy fiel a Dios, le soy fiel a mi iglesia como pastor. Si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mi esposa como hombre. Si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mis hijos como papá. Si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mi familia como parte activa de ella. Si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a la sociedad, a mi país, a mi vida entera. Entonces, una de las características de un buen administrador es ser fiel.
Mateo 25, 21 dice, su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esto es un pasaje que nos habla el Señor, un versículo que nos habla y lo vamos a estar estudiando más adelante, sobre la mayordomía. El Señor Jesús habló más de mayordomía, de administración, que del cielo o del infierno cuando estuvo aquí en la tierra. Y en este pasaje cuenta la historia que es un hombre muy rico y que este hombre le dio a tres de sus siervos, les entregó la misma cantidad de dinero. Uno lo multiplicó, el otro lo dejó muy bajito y el otro lo enterró, lo guardó. Entonces al que hizo mucho, el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Fíjense la palabra, fiel. ¿Qué significa fiel? Que este siervo se enfocó en darle más bendición a su amo y no solamente en guardarlo. El que guardó el dinero dijo, yo lo guardé porque soy temeroso y sé que usted cuida mucho su dinero, mi amo, entonces yo lo guardé para que no le pasara nada. Pero el Señor dice, debemos administrar y ser fieles. Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? De acuerdo a cómo nosotros nos comportemos con las riquezas que el Señor nos dio, con nuestros dones y talentos, con los bienes que tenemos, de acuerdo a cómo nosotros lo trabajemos, el Señor nos va a dar más o nos va a dar menos, perdón. Entonces ese es el segundo punto. Número 3, aunque aquí dice 2, pero este es el número 3. La vida en la tierra es una asignación temporal. En el libro de Job encontramos en el capítulo 8, versículo 9, nosotros somos apenas de ayer, nuestros días en esta tierra pasan como una sombra. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos en nuestras edades florecientes de los 20, 30 años, creemos que el mundo está en nuestro poder, creemos que el mundo no se va a acabar, creemos que todo va a ser eterno, la juventud va a ser eterna, nuestra energía física va a ser eterna, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestra manera rápida de responder, de actuar, va a ser eterna, pero nosotros debemos entender que la vida es una asignación temporal. La mayoría de las películas de Hollywood hablan sobre los que buscan, los que cazan, los cazadores de tesoros, se la pasan buscando el elixir de la eterna juventud. Entonces vemos que en las películas siempre están trabajando y buscando la bebida y la pócima mágica que los haga vivir felices por siempre y eternamente jóvenes. En la vida real encontramos que ahora el hombre tiene cirugías estéticas, las mujeres tienen cirugías estéticas, se estiran la cara, se cortan el cabello, se arreglan las paticas de los ojos, se tapan las canas, tratamos de buscar y buscar y buscar y buscar que nuestra juventud se mantenga. Pero hasta que nosotros no entendamos, como lo vimos al comienzo, Santiago capítulo 4, versículo 14, qué es la vida y de la manera en que nosotros veamos nuestra vida, vamos a moldear nuestra vida. Todos vamos a envejecer, todos, absolutamente todos vamos a morir, todos vamos a dejar esta tierra, este mundo carnal, este mundo terrenal, esta carne que tenemos, este cuerpo que tenemos, todo lo vamos a dejar. Entonces debemos entender que la vida, metafóricamente hablando, es una prueba, es una encomienda y es una asignación temporal. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de esto? Salmos 39:4 en traducción lenguaje actual dice, Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es la vida. ¿Sí? El rey David le está diciendo, hazme saber cuán corta es mi vida. ¿Saben cuán corta es nuestra vida? Cierre sus ojos y piense en hace 10 años, depende de la edad que usted tenga. Acuérdese de cuando usted entró a la escuela por primera vez. Yo no sé si alguno nos acordemos o no. No sé si alcancemos a acordarnos cuando nuestra mamá o nuestro papá nos llevaban de la mano a un parque, o cuando fue la primera vez que tuvimos un amigo o una amiga. Se da cuenta que hace un abrir y cerrar de ojos éramos niños, hace un abrir y cerrar de ojos éramos jóvenes, pero la vida es corta y de nosotros depende ser buenos y sabios administradores con ella. Debemos entender que es una prueba, debemos entender que es una asignación temporal y debemos entender que es una encomienda de una asignación temporal. Hay 3 verdades acerca de mí, ahí están sus notas para que los llenen. Número 1, mi identidad está en la eternidad.
Mi identidad no puede ser basada en cosas temporales, mi identidad no puede estar basada en las circunstancias que yo veo hoy. Mi identidad no la guían mis amigos, no la guía la moda, no la guía el mundo ni lo que ofrece el mundo, sino mi identidad está en la eternidad. Número 2, mi hogar está en el cielo. Esto es un hogar temporal, pero si yo entiendo que mi hogar está en el cielo, está cambiando la perspectiva de mi vida. Y número 3, mi ciudadanía es la del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Ustedes han escuchado o han conocido sobre los embajadores, las embajadas, ¿cierto? Un embajador es una persona que va en representación de un país a una tierra extraña. Pero ¿qué sucede cuando este embajador llega y está en una tierra hostil, una tierra enemiga, y se enamora tanto del lugar a donde llega que él empieza a cambiar y a variar sus costumbres? A la tierra que lo envía no le va a gustar, la tierra de donde él sale, su país de origen, no le va a gustar. Y eso es lo que pasa. Nosotros estamos aquí en la tierra en este momento en una asignación temporal. Segunda de Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo. La palabra embajador significa el representante, va en nombre de, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo y debemos comportarnos como tal. Mi identidad está en el cielo, en la eternidad está mi identidad, mi hogar está en el cielo y yo soy un embajador, mi ciudadanía es del reino de Dios, soy un embajador, vivo en este mundo pero no pertenezco a este mundo. Primera de Pedro 2:11 dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Mire eso, ya que somos extranjeros y residentes temporales. Nuestra residencia está en el cielo, en la eternidad. 1 Corintios 7:31 dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Nosotros somos consumidores de este mundo y nos apegamos a las cosas. ¿Se acuerda cuando usted compró su último par de zapatos? ¿O le regalaron el último par de zapatos? ¿Cómo lo lució? Se lo puso, se lo acomodó, se lo apretó, se lo organizó, lo miraba por el espejo, volteaba el talón para un lado, para el otro y cómodo, ¿cierto? Pero qué rápido se desgastó ese zapato y ya no es lo que era, es algo temporal. Asimismo, nosotros nos amoldamos a las cosas de este mundo y debemos entender que somos residentes temporales de esto y no apegarnos a las cosas materiales. 1 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo que es invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible. Lo que estamos viendo es pasajero. El mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Debemos fijarnos y debemos tener presente en nuestra meta, en nuestra vida, que nosotros estamos aquí temporalmente presentando el examen, haciendo la prueba, porque vamos a sacar al máximo lo que Dios nos da, vamos a darle fruto de todo lo que Dios nos da y vamos es para el cielo. Hebreos 11:13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Aquí está hablando de los héroes de la fe, en el capítulo 11, versículo 13. Ellos no recibieron la recompensa, todos, está hablando de Abraham, de Isaac, de Noé, de Moisés, de Jacob, de Josué, de José, de Sansón. Todos ellos estuvieron y no recibieron, la sospecharon, la vieron, pero no la recibieron. Están ahora en el cielo esperándola. Y el versículo 16 dice, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Dios les tiene preparada una ciudad. Esta sesión hemos hablado de cómo sacar y aprovechar al máximo lo que Dios nos da. Tengamos en mente eso. ¿Qué es la vida? Ahora ustedes van a debatir allí como grupo, van a mirar sus notas y van a preguntarse, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿qué ha sido nuestra vida? Y ahora, ¿qué significa ser embajador de Cristo? Son cosas que debemos preguntarnos. Les quiero cerrar con esta frase y quiero que ahí está apuntada en sus guías. Dice, cuando mueras no te irás de casa, irás a casa. Cuando nosotros partamos de este mundo no nos vamos a ir de la casa, nos vamos a ir para nuestra casa.
Dios les bendiga, espero que esta palabra les haya hablado. Nos vemos en la próxima sesión de administración de la vida. Tomen un tiempo para discutir allí en familia, en grupos, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.